Muy bien. Les decía, uno de los principales síntomas que llega a ser motivo de consulta es el dolor. El dolor. Ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los pacientes, muchas veces más de un 80-90% de los pacientes vienen a la consulta médica porque les duele. Y si alguna vez les preguntan, o señora, señor, ¿por qué no vino más antes a la consulta médica? Dicen, porque no me dolía, no me molestaba. Yo pensé que se iba a desaparecer, yo pensé que iba a calmar, desaparecer, no sé, por decir la diarrea, ¿no? Entonces, muchas veces el dolor es lo que motiva al paciente a la consulta médica. El dolor en el aparato digestivo es muy importante tomar en cuenta, sobre todo por el hecho que el dolor se puede clasificar. Nosotros vamos a denominar como dolor verdadero, ¿sí?, a ciertas estructuras que originan un dolor marcado en el paciente, ¿sí?, y que obviamente provoca sintomatología. En cambio, existen otras áreas de nuestro organismo que, que aparentemente son indoloras. No sé si alguna vez, por ejemplo, ustedes han sentido o se han pellizcado o mordido la mucosa de la boca, ¿no? Esta superficie, generalmente las superficies mucosas del tracto digestivo, carecen de inervación y por ende no tienen, obviamente estoy hablando de la mucosa, de la parte más superficial, carecen de inervación y por ende el paciente no siente dolor, no siente dolor. Entonces eso es muy importante. Sin embargo, el dolor, como les decía, en el aparato digestivo se puede clasificar en dolor visceral. Vamos a ir anotando acá en nuestro, voy a sacar acá. Yo la verdad siempre lo hago de memoria y lo hago en la pizarra. Y ahora se me olvidó esta parte. Aquí vamos a anotar, ¿ya? Les decía. Entonces, tenemos un tipo de dolor denominado dolor visceral. Dolor visceral. El dolor visceral, espérenme un cachito, me desconecto. El dolor visceral, ahí está. Este tipo de dolor visceral, así como su nombre dice, ¿sí?, es un dolor que caracteriza al dolor de las vísceras huecas. La inervación de este tipo de órganos que está dirigido a la fibra o a la musculatura lisa es muy característica y el dolor visceral en el paciente se manifiesta, por ejemplo, por espasmos musculares de la musculatura lisa. El paciente refiere en la consulta médica que presenta retortijones, ¿no? Es muy específico la calidad del dolor, puesto que el dolor consiste en la distensión y la contracción de la musculatura lisa. El dolor clásico, el clásico ejemplo de este tipo de dolor visceral, por ejemplo, es el dolor de estómago, la contracción de la vesícula biliar. Si ustedes le preguntan al paciente cómo le duele, cuál es la característica fundamental de este tipo de dolor, el paciente va a mencionar, me retuerce, ¿sí? Por momentos pasa y otra vez vuelve a retorcer. Eso es lo que nosotros denominamos los famosos retortijones espasmódicos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que aparecen por periodos cortos y vuelven a desaparecer. Y esa es la secuencia del dolor visceral, ¿sí? Entonces, esa es la característica más fundamental de este tipo de dolor, denominado dolor visceral o dolor verdadero del aparato digestivo, ¿ya? Existe otro tipo de dolor que se llama dolor viscerosomático o somático. Este tipo de dolor es cuando las terminaciones nerviosas, independientemente de llegar a
a la musculatura lisa, también puede llegar a algo de la superficie corporal, de la piel. Tienen conexiones con los dermatomas cutáneos, ¿ya? Entonces el paciente empieza a mencionar en el dolor, este otro es otro tipo de dolor, el dolor somático, ¿sí? Como les decía, aquí las fibras nerviosas, ¿sí? No solamente llegan a una estructura del aparato digestivo, sino también comparten esta inervación con los dermatomas cutáneos, o sea, es decir, con alguna inervación de la piel, ¿no? Y la mayoría de los pacientes, cuando refieren este tipo de dolor somático, refieren dolor en la superficie del cuerpo, ¿no? Se van a dar cuenta, este tipo de dolor, el dolor somático, es un dolor bien específico. Cuando el paciente menciona dónde le duele, el paciente menciona con un solo dedo prácticamente. Vamos a volver un poquito a mi imagen. Cuando ustedes le preguntan al paciente en el dolor visceral, señor, ¿dónde le duele? ¿Sí? El paciente menciona o muestra la región abdominal así, a mano llena. Dice, me duele toda esta región abdominal. ¿Sí? Es un dolor difuso, un dolor inespecífico, irradiado a toda la región abdominal. En cambio, el dolor somático es un dolor bien específico por el mismo hecho de que tiene inervación o conexiones con los dermatomas cutáneos. Y cuando vos le preguntas, voy a suponer que este es el abdomen, y le preguntamos, señor, ¿dónde le duele? El paciente utiliza 1 o 2 dedos y te señala, te dice, me duele aquí. Me duele aquí, doctor, obviamente señalando la región abdominal, ¿no? Entonces, esa es la característica fundamental de este tipo de dolor somático, ¿sí? ¿Qué patologías creen ustedes? ¿Qué patologías creen que tendría esa característica? ¿Quiénes pueden agarrar 1 o 2 dedos, señalar en el abdomen y decir, me duele aquí? ¿Qué patologías creen ustedes, chicos? Las gastritis. ¿Sí? Las gastritis, los pacientes con úlceras, úlceras pépticas, úlceras gástricas. Ustedes pregúntenle cómo es el dolor, es un dolor urente, ¿sí? Y sobre todo en el momento de la localización, ustedes van a ver que el paciente agarra 1 dedo, 2 dedos y señala en la región abdominal, me duele aquí, siento que el dolor es aquí. Entonces, es un dolor muy bien localizado, este tipo de dolor denominado viscerosomático o somático, ¿sí? Eh, Eso es por la inervación que tiene. Otro tipo de dolor que es característico encontrar en la signosintomatología del aparato digestivo recibe el nombre de dolor referido, ¿sí? O dolor peritoneo cutáneo de Marley, ¿sí? Dolor peritoneo, es una sola palabra, cutáneo, peritoneo cutáneo de Marley, ¿sí? ¿Por qué se llama así este tipo de dolor? Dolor referido o peritoneo cutáneo de Marley. Porque el dolor se presenta en un lugar alejado al verdadero foco del dolor, ¿sí? Y eso se presenta por irritación peritoneal, ¿Qué patologías se caracterizan por presentar este tipo de dolor referido peritoneo cutáneo de Marley? Por ejemplo, la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es una de las patologías, ¿sí?, donde el dolor al inicio se irradia lejos del verdadero foco del dolor. ¿Sí o no? Si nosotros recordamos un poquito la cronología de Murphy, por ejemplo, claramente nos menciona que el dolor se inicia en epigastrio, ¿sí? Y recién de ahí migra a mesogastrio y recién se localiza en fosa ilíaca derecha. Imagínense la distancia en la cual ha aparecido el dolor referido o peritoneo cutáneo de Marley, ¿sí?
Otra patología que es capaz también de irradiarse lejos del foco del dolor, ¿sí? Son las colecistitis agudas. No todas, ¿sí? Un cierto porcentaje, en cambio la apendicitis aguda es mucho más frecuente que tenga esta característica, pero en la colecistitis aguda también el paciente puede referir inicialmente un dolor alejado del hipocondrio derecho. Generalmente menciona en la región posterior, en la región pulmonar, y dice, tengo, sí, desde ya, o sea, inicialmente dice, me duele el hombro derecho. Imagínense, el hombro derecho le dificulta levantar el brazo, ¿sí? O posteriormente ese tipo de dolor se puede manifestar en el pulmón del lado derecho y mencionar un dolor tipo puntada de costado. Y a veces ese tipo de dolores, sobre todo irradiados, referidos, lejos del verdadero foco de dolor, es lo que a veces nos puede provocar confusiones en el diagnóstico. Porque resulta de que este tipo de dolor, ¿sí? Este tipo de dolor alejado, sobre todo si me dicen, doctora, yo siento que me duele el hombro, tengo una puntada como si fuera un puñal en mi espalda, lo primero que voy a pensar son en patologías respiratorias como la neumonía, ¿no? Sin embargo, podría tratarse simplemente el inicio de una colecistitis aguda. Entonces, vean cómo este tipo de dolor referido o peritoneo cutáneo de Marley, ¿sí? Es uno de los dolores más característicos de exclusivamente algunas patologías, ¿ya? De algunas patologías. Bueno, estas son las características que yo tengo que tomar en cuenta en aquellos pacientes que vienen en la consulta médica por dolor. Ahora, vamos a hablar de otro síntoma que también es motivo de consulta. Vamos a hablar de la halitosis. Halitosis, ¿ya? ¿Qué es la halitosis? ¿Sí? Muchos de ustedes ya saben, ¿no? Han visto, hemos experimentado, hemos tenido alguna vez, ¿sí? Este síntoma, ¿no? La halitosis es el mal aliento, es el mal aliento. Muchos pacientes vienen a la consulta médica y te dicen, ¿no? Tengo mal aliento. Y la creencia de nuestra gente, no sé cómo sea en otros lugares, pero en Bolivia por lo menos, ¿sí? Tienen la creencia de que tener mal aliento es porque tienen el estómago sucio. Y vienen a la consulta y prácticamente lo que nos piden es que nosotros les recetemos laxantes, ¿no? Ojo, la halitosis se puede deber a una éstasis, ¿sí? A una éstasis de alimentos, probablemente en el tracto digestivo, ¿sí? Superior, en el esófago, en el estómago. Se podría deber, ¿sí? Sobre todo cuando mi paciente tiene, por ejemplo, un megaesófago, ¿sí? Una estenosis a nivel del esófago, ¿sí? Ahí podría quedar cierta cantidad de alimentos, y ahí vamos a hablar después de algunas patologías del esófago como la acalasia, ¿sí? Donde los alimentos prácticamente, el esófago se queda dilatado, ensanchado, ¿sí? Y los alimentos quedan atrapados en el esófago. Obviamente sufren todo el proceso de putrefacción y el paciente tiene halitosis, pero eso es por éstasis, ¿sí? De ese tipo de alimentos que se fermentan, ¿no? Que se descomponen. Puede haber halitosis por ese tipo de circunstancias, pero lo más frecuente, la causa más frecuente de la halitosis se encuentra en la boca, ¿sí? El mal aseo, caries dental, eh, podría tratarse de abscesos periamigdalinos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primeramente para detectar eso? Revisar la boca, revisar las piezas dentarias. Y en caso de que se tratara de ese tipo de patologías, obviamente
¿sí? Realizar un tratamiento adecuado. Recomendar tratamiento dental en caso necesario, drenar abscesos, realizar tratamiento antibiótico, ¿sí? Recuerden también que la parte posterior de la retrofaringe es un lugar que generalmente tiene una cierta tendencia para la reproducción de las bacterias anaerobias. Y las bacterias anaerobias son las principales que pueden llegar a provocar este síntoma, que se denomina halitosis. Otro síntoma, otro signo o síntoma que es motivo de consulta son las náuseas. Son las náuseas. ¿Ya? Son las náuseas. ¿Qué son las náuseas? No todo el mundo hemos pasado alguna vez por este tipo de síntomas. ¿Qué son las náuseas? Las náuseas se definen como una sensación de deseo inminente de querer vomitar. ¿Sí? Es una sensación de deseo inminente de querer vomitar. ¿Sí? Se acompañan de otros signos y síntomas. Generalmente el paciente que tiene náuseas empieza a presentar una gran secreción de saliva, una hipersalivación. ¿Sí? Además, ustedes saben que el paciente no solamente, el paciente que tiene náuseas no solamente presenta náuseas, ganas de vomitar, sino se descompone. Se puede acompañar de hipotensión arterial, de taquicardia, ¿sí? De taquicardia, de cialorrea. Ojo que la hipersecreción de saliva recibe el nombre de cialorrea. Cialorrea, ojo que les estoy enseñando sintomatología, les estoy enseñando términos que pueden entrar en su examen, ¿no? Entonces, puede provocar bradicardia. Las náuseas no aparecen por sí solitas. Lamentablemente, es un síntoma que viene asociado a otros síntomas. Y por eso es una sensación desagradable, porque la paciente o el paciente puede presentar taquicardia, luego presentar bradicardia, presentar cialorrea, puede presentar hipotensión arterial, vértigo, ¿sí? Entonces, es una sensación muy desagradable. Las náuseas puede terminar presentando un vómito o no. No necesariamente el hecho de tener náuseas significa que sí o sí va a terminar o culminar con un vómito. Entonces, es una sensación inminente de querer vomitar, que viene asociado y acompañado de otros signos y síntomas como la cialorrea, la hipotensión arterial, la taquicardia, la bradicardia, ¿sí? Y obviamente una sensación muy desagradable. Esas son las náuseas. ¿Qué son los vómitos? Ahora que hemos hablado de los vómitos, decíamos, ¿no? Este paciente probablemente termine vomitando. Entonces, ¿qué son los vómitos? Los vómitos o el vómito, ojo que tiene su sinónimo, vamos a decir también emesis en semiología. Emesis es igual, vómito es igual a emesis. El vómito también es la expulsión del contenido gastroduodenal a través de la boca. ¿Qué es el vómito? La expulsión del contenido gastroduodenal a través de la boca. ¿Sí? Ahora, los vómitos pueden ir acompañados de alguna otra signosintomatología, como las denominadas arcadas. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado de las arcadas? A ver quiénes están presentes. ¿Quiénes? A ver, ¿quién sabe qué son las arcadas? ¿Cuántos alumnos tengo hoy? Varios. Vamos, a ver. ¿Están despiertos o no? A ver, vamos a intentar al azar. Doctora, las arcas no son el vómito seco. Bueno, eso, ¿no? Es lo que nosotros decimos el vómito seco. Normalmente lo conocemos como el vómito seco.
¿sí? Como que el ruido previo antes del vómito. ¿Alguna vez han escuchado eso que dice André Gemies, el que ha hablado, ¿no? ¿Han escuchado eso de que dicen, doctora, resulta que no tengo más que vomitar, ya no hay nada en mi estómago para vomitar, pero sigo, ¿sí? Sigo intentando, pero yo no quiero, yo quiero parar, pero sigo con las ganas de vomitar, ¿no? Entonces, las arcadas son contracciones rítmicas bueno, ojo, antiperistálticas, ¿no? Porque obviamente el peristaltismo normal siempre es, en el esófago siempre es descendente. En cambio, las arcadas son contracciones rítmicas, antiperistálticas, violentas de la musculatura del aparato digestivo, sobre todo del esófago, pero además del respiratorio, chicos. Por eso es tan doloroso. Es tan doloroso las arcadas. Muchos pacientes se quejan, ¿no? Dicen, me duele el pecho de tanto querer vomitar y ya no tengo que sacar. Entonces, esas son las arcadas, ¿sí? Esas contracciones rítmicas, espasmódicas, antiperistálticas, ¿sí? Que afectan al tracto digestivo superior y además al tracto respiratorio, por eso es tan doloroso, ¿no? Pueden presentarse las arcadas, ojo, las arcadas pueden presentarse antes del vómito, ¿sí? Se pueden presentar antes del vómito o se pueden presentar o persistir después del vómito, lo que les decía hace rato, ¿no? Que el paciente dice, ya no tengo que vomitar y sigo. Entonces, esas son las arcadas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más frecuentes del vómito? Eso para nosotros es muy importante aclararlo. ¿Por qué? Nosotros, cuando viene la consulta médica un paciente y me dice, he vomitado, ¿sí? Inmediatamente nuestro criterio clínico se dirige a la patología gastrointestinal. Inmediatamente a la patología gastrointestinal. Entonces, este tiene algo en su estómago, se ha comido algo. Sin embargo, jóvenes, si bien digamos un 60, un 70% de los vómitos tienen etiología gastrointestinal, podría ser infecciosa, podría ser hepático-biliar, digamos, ¿no? La causa del vómito, si bien podría tener un origen gastrointestinal, no podemos dejar de lado la probabilidad de que el vómito tenga un origen en otro sistema. No podemos dejar de lado de eso, ¿sí? Tenemos que en la anamnesis, si creemos que es un vómito, que su origen es en el aparato gastrointestinal, porque voy a hacer un tratamiento gastrointestinal, entonces yo tengo que cerciorarme al 100% que el vómito es de ese origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vómito puede tener otro origen. El paciente hipertenso vomita, y no por eso está mal del aparato gastrointestinal. Simplemente que la hipertensión arterial también puede generar vómito. Y con controlar solamente la hipertensión, yo voy a controlar el vómito. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Los pacientes con cólico renal, con litiasis renal, también vomitan. Porque lamentablemente este tipo de pacientes presentan síntomas peritoneales, tienen náuseas, tienen vómitos, ¿sí? Eso es por la vecindad, por la irritación peritoneal. Entonces, presentan vómito los pacientes con litiasis renal. Y ojo, para eso no necesito hacer un tratamiento gastrointestinal, con solamente controlar el dolor de la migración del cálculo, voy a también controlar el vómito, ¿sí? Los pacientes con patologías neurológicas vomitan, como por ejemplo los pacientes con meningitis, ¿sí? Pero el vómito del paciente con meningitis es tan característico, es tan diferente de la patología gastrointestinal. La mayoría de los pacientes con patologías gastrointestinales
cuando vomitan te mencionan una cronología, te dicen, ay, estaba con náuseas, he empezado a tener mucha saliva, no podía aguantarme y terminé vomitando. Evoluciona de esa manera la mayoría de las patologías gastrointestinales. Pero, ¿qué pasa con el paciente ¿sí? con patología del sistema nervioso, ¿sí? con una meningitis? Este paciente no te va a mencionar náuseas. Este paciente presenta vómitos explosivos. ¿Sí? Vómitos explosivos. El paciente estaba tranquilo y de por sí te estaba hablando, es más, ¿no? Probablemente estaba hablando o algo y empieza a vomitar. ¿No? Entonces son vómitos explosivos. Esa es la cara. Tenía náuseas, pasó algo, no, de por sí vino el vómito y vomité. ¿Se dan cuenta? Entonces, la característica del vómito también es muy importante. El vómito es uno de los síntomas o de los signos más importantes, es uno de los signos más importantes en el diagnóstico de la patología gastrointestinal. Obviamente, cuando se presenta como origen en el aparato gastrointestinal, es uno de los signos más importantes que de solo analizar el contenido del vómito, nosotros podemos llegar a diagnosticar. Por eso es importante preguntarle al paciente, señor, señora, ¿qué ha vomitado? ¿Qué ha vomitado usted? ¿Qué color era? ¿Qué características tenía el vómito? ¿No? Es importante para nosotros preguntar eso del paciente. Y tomando en cuenta, vamos a irnos con esto a este otro lado, ¿sí? ¿Sí? Tomando en cuenta las características del vómito, obviamente las características de su contenido, del contenido del vómito, ¿sí? El vómito se puede clasificar. Entonces, el vómito se clasifica según la calidad o el contenido del vómito. Se puede clasificar, imagínense. Les comento que esto es pregunta de examen de grado. Ustedes no me crean. ¿Qué es el vómito? ¿Cómo se clasifica? Según el contenido o su calidad. Imagínense una cosa, ojo que no solamente lo van a ver aquí en mi materia, no, probablemente más adelante cuando lleven medicina interna, gastro, ahí ustedes nuevamente repitan este tema. Pero ustedes ya van a ir con bases firmes, ¿sí? Porque ya previamente yo los he incursionado al estudio de este capítulo, ¿no? Entonces, vamos a hablar primeramente de un vómito denominado vómito alimenticio. Vómito alimenticio, ¿ya? El vómito alimenticio, Doutora, dime. o vômito se classifica según... Su calidad. Aquí No está. entendi. ¿Estamos viendo la imagen o no les he compartido, chicos? Sí, se vê. Ah, ya, yo ya estaba preocupada. Ya, les decía, yo les soy honesta, nunca he hecho una diapositiva de esta parte porque me parecía desagradable ponerles imágenes de vómitos. No, dije, no voy a poner imágenes de vómito. Pero bueno, miren, las circunstancias me está obligando a hacer de nuevo esto. Entonces, les decía, vamos a analizar primero el vómito alimenticio. El vómito alimenticio. Así como su nombre dice, la característica fundamental de este tipo de vómito, ¿sí? Radica en el hecho de que el paciente vomita lo que ha comido. ¿Sí? Ustedes van a poder observar, el paciente dice, ¿qué ha vomitado? ¿Qué había? Solo lo que había almorzado, doctora, ¿no? Ahí estaba mi almuerzo. Entonces ya, mi paciente presentó un vómito alimenticio. La mayoría de las patologías o el primer vómito que presenta el paciente generalmente tiende a ser alimenticio, porque obviamente lo primero que va a hacer es vaciar el contenido del estómago, ¿no? Primeramente va a vaciar el contenido del estómago y posteriormente ya va a tener la característica fundamental de la esencial del vómito.
Sin embargo, chicos, ¿sí? Este vómito alimenticio cobra importancia, podríamos decirlo así, cuando el paciente viene a la consulta médica y te dice, doctor, yo he vomitado, obviamente, ¿sí? ¿Cuál era la característica del vómito? ¿Sí? Yo he vomitado, pero resulta que hoy a las 4 de la tarde, yo he vomitado, no sé, el alimento de ayer de las 12 del mediodía. ¿Se dan cuenta? Ahí cobra importancia porque se supone, yo tengo que analizar eso, se supone que ese alimento de ayer, del mediodía, se ha tenido que digerir, se ha tenido que metabolizar en unas 2 a 4 horas, dependiendo de las características. ¿Qué significa? ¿Sí? Ese alimento prácticamente el día de ayer debería haber sido digerido, debería haber desaparecido. Y resulta que hoy, recién mi paciente está vomitando el contenido de ayer. Obviamente putrefacto, fétido, y dice, lo que me preocupa, doctor o doctora, la consulta médica, es que he vomitado el alimento de ayer. ¿Cuántas horas de evolución hay? Más de 24 horas. Entonces, el vómito alimenticio radica, su importancia radica cuando el paciente menciona, ¿sí?, vómitos retardados de alimentos que deberían haber sido procesados, ¿sí?, pero hace muchas horas, ¿no? ¿En qué tipo de situaciones nosotros vamos a encontrar ese tipo de vómito? Ya hace rato yo les había anticipado en algunas patologías como la acalasia. La acalasia, ¿no? La acalasia es una patología que se caracteriza porque el esófago se dilata. Pero solamente, ojo, el esófago, ¿no? Porque la conexión por decir, la unión con el estómago, esa permanece dentro de parámetros normales. Solamente el esófago tiende a ensancharse, a dilatarse, y el esfínter esofágico superior permanece dentro de los parámetros normales. Entonces, ¿en qué tipo de patologías vamos a encontrar la acalasia? En pacientes diagásicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los alimentos quedan atrapados en un esófago grande, dilatado. El paciente, por, obviamente, acumulación de estos alimentos, se satura y, obviamente, elimina ese contenido. Dice, doctora, estoy vomitando, pero me sorprende porque he vomitado un alimento que he comido, pero ayer, y estaba sumamente fétido. Ahí nos tiene que llamar la atención. También nos puede llamar la atención el hecho de que el paciente mencione ese tipo de vómito alimenticio y el paciente puede tener un divertículo esofágico. Un divertículo esofágico. Divertículo esofágico, ¿no? Los divertículos esofágicos son malformaciones congénitas, debilitamientos de la misma musculatura del esófago, que generalmente, con mayor preferencia, aparecen hacia el lado izquierdo, ¿no? Es muy, muy frecuente que se presenten a ese lado. Y obviamente en el examen físico general, ustedes van a ver una deformación en el cuello del paciente. Para llegar al diagnóstico, lo único que tienen que hacer es comprimir ese aumento de volumen del cuello y el paciente vomita, regurgita su contenido, ¿no? Y generalmente son alimentos que han quedado atrapados en ese divertículo. Entonces, esa es la importancia que radica en el vómito alimenticio, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta eso. La mayoría de las personas empieza vomitando alimentos. Pero, ¿sí?,
ustedes saben que después ya va a asumir la característica fundamental del vómito. Solamente la importancia radica en el hecho de que podría presentar un vómito alimenticio retardado, ¿sí? De ayer, de alimentos que ya deberían haber estado procesados. Esa es la importancia. Otro tipo de vómito que tenemos que estudiarlo es el vómito bilioso. El vómito bilioso, ¿sí? Desde ya, cuando nos dicen, ay, ¿qué hice acá? Aquí está. El vómito bilioso, ¿sí? Cuando vienen a la consulta médica, te dicen, doctor, he vomitado bilis, ¿no? ¿Cuál es la característica del vómito bilioso? En primer lugar, es un vómito líquido, fluido, amarillo verdoso, picante